Bienvenidos de nuevo al canal donde se habla la verdad, donde se buscan conceptos verdaderamente correctos. En reiteradas ocasiones hemos pedido a nuestros seguidores de que nos dejen en los comentarios sugerencias para los próximos videos. Y el día de hoy nos han pedido mucho el tema de los hijos, entonces hoy se los tenemos. Comencemos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es el vínculo que existe entre un ser humano y sus progenitores. Eso quiere decir que un hijo es el descendiente de primer grado. Obviamente, como estamos en Colombia y somos de Colombia, tenemos que tratar los tipos de hijos en Colombia. Entonces, empecemos. Hijos legítimos son aquellos habidos del matrimonio de sus padres. Hasta la expedición del Código Civil en 1873 eran hijos legítimos los habidos en el matrimonio católico. ¿Qué pasaba? Que en Colombia era conservadora. ¿Qué pasa? Que todo era a nombre de Dios y todo debía ser así. Entonces, todos los hijos fuera del matrimonio pues no eran nadie y solo eran reconocidos aquellos que eran nacidos del fruto del amor. También posteriormente Colombia se fue modernizando un poco, fue llegando como a la actualidad. Entonces también se hicieron legítimos los hijos habidos en el matrimonio civil. En 1923, previo al cumplimiento de la renuncia de la fe católica, que ya no era como el régimen de la sociedad colombiana, ya la gente que tenía matrimonio civil se le reconocían sus hijos. Por otro lado están los hijos espurios, abro paréntesis, falsos, ilegítimos, no auténticos. Son aquellos que no nacían dentro del matrimonio y sus padres estaban impedidos para ellos. Estos se clasificaban en hijos bastardos, hijos de dañado y punible ayuntamiento. Estos son los hijos de personas que estaban casadas con otras personas que convivían juntos. Bueno, están los hijos de barraganía. Bueno, estos eran los hijos de personas que convivían juntos pero estaban casados con otras personas. También estaban los hijos adulterinos. ¿Qué? Esos eran los hijos de personas que estaban casadas con otras personas pero que no convivían juntos. ¿Qué pasaba ahí? La gente engañaba a sus esposas o las esposas engañaban a sus maridos y terminaban con un montón de hijos en la calle. Excelente, magnífico. También estaban los hijos de los sacrilegios, que eran los hijos de sacerdotes o monjes con mujeres laicas o profetas. Interesante, ¿no? También estaban los hijos de los manseres, que estos eran los hijos de trabajadores sexuales. También podemos hablar de los hijos ilegítimos. Estos eran los que eran nacidos por fuera del matrimonio. Unos de ellos son los hijos naturales, los cuales eran de personas solteras que no habían contraído matrimonio todavía, pero simplemente estaban conviviendo. Estos no estaban en contra del matrimonio, entonces de pronto más tarde lo harían. Estos son los únicos hijos ilegítimos que son contemplados por el Estado. Estos son los únicos que no necesitan una acción judicial para ser hijos de sus padres. Vamos a mirar un caso demasiado interesante, el de los hijos incestuosos. Hay hijos puramente incestuosos que son los de sus hermanos carnales o medios, ¿qué es eso, por Dios? Y los hijos nefarios, eran los hijos de los ascendientes y los descendientes, primos, abuelos, tíos, vecinos, esto es una mezcla completa. Conozcamos un poco más. Está el de padre desconocido, que ni siquiera su madre sabe cuál es el padre de su hijo. También está el emancipado, el cual el hijo se cree tan mayorcito que ni siquiera necesita a sus padres antes de su mayoría de edad, o sea que renuncia a la patria potestad de ellos. Y también está el ficticio, el que todo el mundo se pelea por él, pero nadie sabe quién es el padre. Lo más interesante de todos estos casos de hijos ilegítimos es que ellos ni siquiera eran reconocidos, o sea, no tenían nada, no tenían derecho a herencia, no tenían nada. O sea, como quien dice, apague y vámonos. Entonces, para continuar con lo tratado, debemos de ver cómo Colombia ha tratado a sus hijos. Les ha puesto como nombre o les ha dado vida. Entonces, podemos ver que a los hijos ilegítimos antes no se les quería. Entonces, en el Código Civil de Colombia de 1887, el parentesco ilegítimo se había regulado en los siguientes términos, donde se hablaba de los tipos de hijos y varias cosas. Entonces, gracias a la ley 45 de 1936, el artículo 30, se fue derogado. Entonces, ¿qué pasó? Se abolió, se quitó, ya no es válido en la Constitución, ni en el Código Civil, ni en ninguna parte. Entonces ya ese tipo de hijos no se les podía pasar nada. Al igual que el artículo 58, donde hablaba de los hijos espurios. También, gracias a esa misma ley, fue derogado, que decía que solo los hijos legítimos, hechos del matrimonio, hermosos, preciosos, eran los que podían tener todo el dinero del fallecido, del padre o la madre. Anterior mencionado, también existen otros artículos que fueron cambiados o mejorados para recapacitar el concepto de hijo a través de los tiempos en Colombia. Entonces, entre los que se había mencionado, el 39 y el 48, están el 52, el 58 y la ley 153 de 1887, el 86. Entonces, ¿qué pasó?
El artículo 50 de los años, ninguno de estos artículos había sido reformado en ningún código, pero en 1996 la Corte Constitucional declaró estos artículos inasequibles mediante la sentencia C-595-96. Entonces se ratificó toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar. Entonces ya nadie se le podría discriminar por de qué forma había nacido o quiénes eran sus padres o por dónde había nacido el bendito. Un punto muy importante en todo esto: ¿qué pasa con las sucesiones entre hijos y esas cosas? Entonces hubo algo muy controversial, que no se sabía quién le pasaba las herencias, que quién se moría, que quién le quedaba. Entonces hubo algo. Primero, en la ley 153 de 1887, que reformó el Código Civil colombiano en esa fecha, había regulado los órdenes usoriales de los siguientes términos. Entonces estaba el artículo 86. ¿Qué sucedió? Que a partir de la vigencia de esa ley, los hijos naturales pasaron a denominarse extramatrimoniales y sus derechos de la herencia del causante se igualaron a los hijos legítimos. En consecuencia, su cuota hereditaria es la misma que la de un hijo legítimo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a ver muchas cosas, muchas peleas, mucha rabia, porque un hijo legítimo le iba a ser robada la herencia por el hijo de la puta o la moza o la que dañó el matrimonio de sus padres. Mencionar que antes del artículo 18 hubieron otros artículos que también reformaban las sucesiones y esas cosas. Es que hay demasiado. Entonces está el artículo de 1045 de 1873, la ley 57 del 15 de abril de 1887, el artículo 45, que también se había mencionado anteriormente, de los hijos espurios, hablaba de diferentes formas de sucesiones y mil cosas, que al final todo desencadenó en que existe el orden sucesorial dividido en 5 partes. Entonces depende de usted en qué posición está para recibir la herencia y a ver si usted es un heredero principal o quién es usted en el orden de este. Remitámonos un poco a Roma, en el cual los padres no tenían obligación ni jurídica ni moral de adoptar a sus hijos. Es más, el abandono era una práctica demasiado habitual entre padres e hijos. Habían 2 formas de tener hijos: de ser engendrados o adoptados, lo cual te daba un estatus social más alto porque podrías hacer parte de la organización y de la política de... Para continuar, también tenemos que saber que nos tenemos que enfocar en la Edad Media, esta época tan importante, en la cual el cristianismo tenía todo su furor. Lo que podemos decir de esto con respecto a los hijos es que el cristianismo tenía todo el poder con respecto a los hijos de cada persona. Los hijos dan mucho de qué hablar, por eso no hay casi tiempo. Entonces las obligaciones de derecho de la familia, reconocimiento, se dirán después porque se nos acabó el tiempo. Entonces esperamos que se suscriban y nos vean en los próximos videos. Políticamente correcto.